oportunidad para participar en este debate. Les voy a hablar desde un punto de vista netamente científico. Como neurocirujano pediatra egresado de la Universidad Nacional y de la Universidad de Toronto, como especialista en investigación clínica de la Universidad de Harvard y como director del grupo de investigación Translational Neuroscience. Además, como presidente del capítulo pediátrico de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y tesorero del capítulo latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica. El proyecto de ley 209 promueve despenalizar la interrupción voluntaria de la gestación por cualquier causa, desde su inicio, semana 0, hasta la semana 24, que es el 6º mes. Pues es importante que ustedes sepan desde la ciencia qué es lo que pasa en esas semanas de las que estamos hablando. 4 de las 6 etapas del desarrollo del sistema nervioso central ya han finalizado antes de la semana 24. Una ya ha iniciado y solamente una ocurre en el periodo postnatal. La primera etapa se llama neurulación primaria y es cuando se forma el tubo neural que va a dar origen a todos los órganos del sistema nervioso. Esa etapa concluye entre la semana 3 y 4 de gestación, o sea, antes de que la mujer se haya dado siquiera cuenta del retraso. O sea, todavía la mayoría de los casos no sabemos que existe una gestación y el tubo neural ya está formado. Por supuesto, está formado en su forma más primaria. La segunda etapa se llama desarrollo de las vesículas primarias y ocurre del 2º al 3er mes de gestación. La proliferación neuronal, que es cuando estos órganos que está formando el embrión empiezan a diferenciar células madre y convertirlas en neuronas y en células de la glía que las acompañan, ocurre del 3er a 4º mes de gestación. La cuarta etapa, llamada migración neuronal, implica que estas neuronas que ya se formaron allí empiecen a migrar hacia las zonas de la corteza cerebral, que es la que nos da nuestras características como seres humanos, como movernos, sentir, pensar, hablar, bailar, disfrutar. Están migrando para llegar al sitio final donde van a estar el resto de la vida, porque son células altamente especializadas. La quinta etapa, que es la organización neuronal, ocurre más o menos desde el 5º mes de gestación hasta varios años postnatales. Allí las células se van a organizar en diferentes capas y van a especializarse más aún. La última etapa es la de maduración, conocida como mielinización, cuando los nervios se recubren de una capa que los hace más efectivos, con una velocidad de conducción más rápida, etc. Esto sí ocurre desde el nacimiento casi hasta los 18 años. Entonces, 4 de estas etapas ya están terminadas en la semana 24 y una ya inició un mes antes. Las vías del dolor se forman en el embrión humano con la siguiente periodicidad. Cuando una mujer o un hombre que está en la etapa embrionaria de su desarrollo, en la etapa 7 empiezan las vías periféricas. Entonces, ¿cómo es esto de la vía periférica? Tenemos unos receptores para el dolor, tenemos unos nervios que llevan el dolor al cordón espinal, tenemos una información por cordones nerviosos que van del cordón espinal al tálamo y por último unos que van del tálamo a la corteza cerebral que percibe las sensaciones. En la semana 7 toda esa vía periférica que va desde la piel hasta el cordón espinal ya está formada y esa información luego va a ir hacia los centros superiores, pero también hacia un nervio motor que permite accionar un reflejo frente al dolor, de modo que en la semana 7 este ser ya no solamente siente, sino que puede reaccionar al dolor. Y la vía autonómica, además, permite que haya una respuesta vegetativa a ese dolor, como es hipertensión, taquicardia y reflejos autonómicos de respuesta al estrés y al dolor. Estamos hablando de la semana 7. La vía espinotalámica, o sea que va del cordón espinal hacia el tálamo, termina de finalizar en la semana 16. De modo que en la semana 16 ya el sistema nervioso central en el centro superior, que es el encéfalo, está percibiendo esa información y hace diferentes acciones con ella. Por último, en este punto se percibe, se siente, llega al sistema nervioso, pero no hay conciencia del dolor. El hecho de que no haya conciencia no quiere decir que no se sienta o que no se sufra. Sufrimiento hay porque he mencionado que las etapas anteriores así lo permiten. Y la vía tálamo cortical, que es la última, en la cual ya la información llega a la corteza cerebral, que como mencioné antes nos caracteriza como seres humanos, termina hacia la semana 23 y ya madura completamente entre la semana 24 y 26. Para que madure se requieren una serie de cosas. El componente consciente del dolor y la respuesta psicológica a este, que es el elemento subjetivo del dolor, requiere que haya maduración.
Esta maduración implica la sexta etapa del desarrollo que había mencionado de mielinización, pero requiere que uno se exponga al medio ambiente. Cuando el embrión femenino o masculino está en el útero, está protegido por una serie de elementos biológicos de la mayoría de exposiciones al medio ambiente. Esto hace que lo proteja por... 3 minutos para concluir, por favor. Cuando se utilizan procedimientos, instrumentos o dispositivos para la interrupción voluntaria del embarazo, es la primera exposición que va a tener al medio ambiente externo y la primera experiencia, y también la última, va a ser a que se active toda esta vía de dolor y sufrimiento. Lo último que quiero decir es que actualmente se desarrolla en el país y en el mundo cirugía fetal. El feto se considera un paciente. Solamente un ser humano, una persona, puede ser considerado un paciente. Practicamos cirugías fetales desde la semana 16 de gestación. ¿Qué hacemos? Correcciones de malformaciones abdominales y torácicas desde la semana 16. Cirugías para corregir la espina bífida desde la semana 19. Y para poder hacer estas cirugías no le damos anestesia solo a la madre, le damos anestesia al feto como paciente. ¿Qué anestesia le damos? Una transplacentaria a través intravenosa a la madre, se le ponen medicamentos que pasan la placenta y se dan al bebé, pero al mismo bebé se le inyectan medicamentos sedantes y relajantes a través de la vía intramuscular, y además en el sitio donde se opera se pone anestesia local. Entonces estamos considerando al feto como paciente porque sabemos que es un ser, porque sabemos que siente, porque sabemos que le duele, y por eso es que usamos anestesia en todos los casos que hacemos procedimientos médicos. Mi reflexión final es la siguiente, y que son elementos para que el representante ponente por favor lo considere. Despenalizar un acto humano voluntario y consciente implica que la ley considere que ese acto no es un crimen. También implica que se ha basado en evidencia científica que hay de sobra en el año 2016 para tomar la decisión. Científicamente no hay ninguna evidencia que demuestre que esto no sea un crimen. Lo que estoy mencionando acá, de hecho, es una evidencia clara en contra. La intención de avanzar en derechos sexuales y reproductivos no puede desconocer estas evidencias. Muchas gracias.